damos, Señor Jesús, al recordar ese sacrificio que tú hiciste, Padre eterno, en esa cruz del Calvario, que te entregaste por cada uno de nosotros, Señor, que nos has amado desde antes de la fundación de este mundo, Padre eterno, conforme fuimos elegidos según tu propósito en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por ese amor que hasta hoy los sigue guiando a la vida eterna, Señor amado, que nos sigue guiando para seguir adelante, levantándolos de cada caída, de cada fracaso, de cada debilidad, de cada prueba, de todo aquello, Señor amado, que se pueda poner en nuestras vidas. Pero tú eres, sabemos, Señor, el que nos das la fuerza, la fortaleza para continuar, Padre eterno, el que guía nuestros pasos, así como dice tu palabra, que es lumbrera a nuestros pies. Gracias, Señor, por habernos dejado esta guianza a cada uno de nosotros, Padre. En ti encomendamos nuestra vida, nuestro caminar, nuestro ser, todo aquello, Señor amado, que hacemos, que sea todo para la gloria y la honra tuya en esta hora, Señor Jesús. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hermanos, nuevamente, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Le doy gracias a Dios por este privilegio, hermanos, que me da el Señor, ¿verdad?, de poder guiar más que todo esta clase de la escuela bíblica. Así, hermanos, para los que andan la guía, vamos a estar estudiando lo que es el capítulo número 25, el estudio bíblico número 25 para todos los hermanos que andan la guía. Y para los hermanos que no andan la guía, pues vamos a estar en Génesis 37, 26. Y vamos a estar, hermanos, leyendo una historia bien bonita, que es la historia de José. Y el tema que tiene, hermano, este capítulo es primer esclavo que ascendió a gobernador. Imagínese usted lo que puede hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros si nosotros nos sometemos a Él. Cosas grandes, hermano, Dios puede hacer con cada uno de ustedes, con nuestras vidas. Si nos sometemos así, vamos a ver los principios morales que este joven tenía, porque era un joven de 17 años. Y tenemos ahí, hermanos, como base bíblica el 37 hasta el 41. Es una historia bien larga, pero la vamos a resumir y vamos a saber cómo es el plan de Dios en cada vida de nosotros, ¿verdad? Así que los objetivos son, hermanos, entender mejor los planes de Dios para los que le aman, identificarse con el sufrimiento y también con el triunfo de José. El 3, someterse a Dios y resistir al diablo y las tentaciones, el pensamiento central. El Señor puede llevar a una cárcel, a un palacio, a los que son fieles y le honran su nombre. El texto áureo dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hechos 7:9. Así, hermano, voy a pedir a un hermano que ande la guía ahí, que nos lea lo que es los versos bíblicos, de qué se va a tratar esta clase, en qué vamos a estar meditando. Así que el Génesis 7, pero en la guía, hermanos, tenemos muchos pasajes ahí que no está completo. Así que no sé si alguien anda la guía para que me ayude a leer. Amén. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José
Gloria a Dios. Sabemos, hermano, de que esta historia de José es una promesa que Dios le hizo a Abraham y le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Esta es la historia revelada, cómo Dios hizo para que el pueblo de Israel se cumpliera esa promesa que le dijo que su descendencia sería tan grande, pero que serían esclavos por 430 años en una tierra diferente. Así que, hermanos, vamos a ir a la introducción. No sé, un hermano, ¿verdad? Hoy sí que me pueda, también una hermana que me pueda ayudar a leer esa introducción para que participemos, hermano. Nadie anda la guía, hermano. Josué fue el onceavo hijo de Jacob y el primero de Raquel, al cual dio a luz estando aún en Harán. José era un niño muy pequeño cuando Jacob realizó el viaje de regreso de Mesopotamia a Canaán, que estudiamos en la lección anterior. Debido al amor especial que le tenía a Raquel, Jacob amó mucho a José y lo tomó como su preferido. El otro hijo que le dio Raquel en el momento de su muerte, cerca de Belén, fue Benjamín. Después de los incidentes del estudio anterior, Jacob acampó en Sucot y de ahí se trasladó a la ciudad de Siquem, donde tuvo lugar el incidente de la deshonra de su única hija, Dina. La venganza de los hijos de Jacob contra Siquem. Luego se trasladaron a Betel, donde Dios volvió a aparecerle a Jacob. De ahí fue a Belén y luego a Hebrón, donde junto con su hermano Esaú vio morir y dio sepultura a su padre Isaac. La atención de la narración sagrada se concentra en José a partir de Génesis 25. Desde Hebrón, Jacob envió a sus 10 hijos a apacentar sus rebaños a la región de Siquem. Como se indicó antes, José era el hijo predilecto de Jacob, lo cual suscitó la envidia y el odio de sus hermanos hacia él. Las cosas empeoraron a raíz de unos sueños proféticos que Dios le dio al joven José, en lo que se podía apreciar un horizonte glorioso para él. Un día José fue en busca de sus hermanos en Dotán, donde estos habían acordado darle muerte. Solo la providencia divina hizo que Rubén, el hermano mayor, lo librara del gran asesino. Luego Rubén influyó para que vendieran a su hermano a unos comerciantes que pasaban. Así fue llevado a Egipto, donde fue fiel al Dios de todo. Después de pruebas y victorias, Dios lo honró llevándolo hasta el trono de esa gran nación. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Como decía al principio, ¿verdad? Este fue como Dios. Cuando tiene Dios, hermano, un propósito en nuestra vida, probablemente al principio usted no va a entender nada. José, un joven de 17 años, un joven que no tenía madurez, pero si podemos ver ahí que era un joven lleno de valores, de respeto, de dominio propio, íntegro, más que todos sus hermanos, porque cuando José iba a ver, y como en el taller que andaban sus hermanos, le traía aquella noticia a sus padres, le decía, y les contaba toda la mala fama que tenían sus hermanos. Pero José, como dice que la palabra del Señor bien clara, dice que Jacob amó tanto a José porque era el hijo de Raquel, o sea, de su esposa preferida, ¿verdad? O sea, le hizo una túnica de colores, lo vistió bien, le dio privilegios, y al ver esto, en lo que Jacob hacía con José, dice que sus hermanos comenzaron a aborrecerle, a tenerle envidia, y le hacía día con día imposible su vida. Qué terrible, ¿verdad? Ver una actitud, o sea, entre familia, una actitud contraria a lo que se pudiera llamar una unidad dentro de una casa, dentro de una iglesia, dentro de un lugar donde deberíamos estar todos unidos.
Pero el privilegio que Jacob le había dado a José, hizo que sus hermanos lo aborrecieran prácticamente, hermanos. O sea, sin razón. Yo digo que era sin razón porque los hermanos maduros, hubieran entendido, hubieran comprendido de lo que Jacob, su padre, estaba haciendo con José, ¿verdad? Era algo porque lo amaba, porque era su hijo que lo había tenido en la vejez. La palabra lo declara así. Y para recordar, hermanos, un poco la historia, vamos a leer unos capítulos del verso 37 al principio, y dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablarle pacíficamente. Y aquí viene lo más terrible. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se elevaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, el hecho, hermano, de que Josué miraran ellos de que Dios ya tenía quizás un propósito diferente con Josué, los hermanos, en vez de decir de apoyarlo, en vez de decir Dios va a hacer una cosa grande con nuestro hermano, ellos tomaron una actitud diferente. El diablo, qué sé yo, las influencias, sus pensamientos, porque eran terribles los hermanos de José, comenzaron a aborrecerlo aún más y más. O sea, una actitud, hermano, contraria que como hermanos hubieran podido tener, o sea, amarse entre la familia, pero vemos una actitud contraria. Pero vemos, hermanos, como dice Romanos 8:28, y sabemos que las cosas que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. En esta historia, hermanos, vamos a ver cómo José es una tipología de Cristo. Porque a pesar, hermano, de que José era un joven y no sabía quizás él dentro de su corazón todo aquello que estaba pasando, cuando los hermanos lo vieron venir, que el padre los mandó a buscar a ver qué estaban haciendo sus hermanos, todos los hermanos ahí en reunión armaron un plan, y acaso que en ese plan dijeron que prácticamente lo iban a matar. Pero su hermano Rubén intercedió y le dijo: no, metámoslo a una cisterna que estaba ahí en el desierto, para que no corra la sangre sobre nosotros y que prácticamente que se muriera. La cisterna, hermano, era un pozo que la gente, ¿verdad?, los antepasados cavaban, y como era en el desierto, pues no es que tenía vertiente, estaba seco, las lluvias lo llenaban, y así ellos pues podían, ¿verdad?, reservar agua. Pero vemos que el plan de Dios, hermano, es tan maravilloso que mientras José estaba en la cisterna, el hermano Rubén, aún siendo malo, intercedió por él y le dice: no lo matemos, porque no, esa sangre pues que no esté sobre nosotros, ¿verdad? En lo que su hermano quería salvarlo, pero mientras eso estaba pasando, dice que un grupo de ismaelitas pasó, que iban rumbo a Egipto, llevaban a vender mirra, cosas de olor, y al hermano Judá se le ocurrió decirle a sus hermanos que lo vendieran, en vez de matarlo, ¿verdad? Y todos los hermanos se pusieron de acuerdo y lo vendieron por 20 piezas de plata. Según Levítico, hermano, ese era el precio que se debía pagar para rescatar un esclavo entre 5 y 15 años. O sea, hermanos, que la palabra de Dios vemos que
cómo es el plan de Dios divino en nuestras vidas, que cómo Dios lo va cumpliendo. Aunque José no sabía todo aquello que le estaba sucediendo, el plan de Dios ya había comenzado a trabajar para que este joven llegara a Egipto y pudiera salvar no solo a Jacob, sino a aquella enorme, ¿verdad?, a todo el país de Egipto, aquella hambruna que se acercaba. Así que, hermanos, vamos a ir a lo que es el punto número 1. Y dice el punto número 1. José vendido como esclavo. Génesis 37 del 23 al 28. Y como dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que metamos a nuestro hermano y encubramos su muerte? El asunto, hermanos, que esto ya se lo he explicado, pero el asunto es que yo les quiero decir el plan malvado que estos hermanos hicieron contra José. No les importó vender a su mano por la envidia que tenían, y además de eso, que se inventaron un cuento ahí bien armado y le dijeron de que una mala bestia su padre lo había devorado. Y se imagínense usted, al final de ese capítulo dice que su padre dijo en su corazón que iba a descender con ese luto, con ese dolor hasta el Seol, porque era el hijo que amaba, hermano. Imagínense, Jacob ya estaba ya viejo. O sea, vemos, hermano, una actitud que probablemente José en ese momento, ¿verdad?, no entendía. Una actitud, hermanos, que podemos ver en las pruebas, en las dificultades en nuestras vidas, ¿verdad? Que a veces, hermanos, en nuestro caminar no entendemos, hermanos, por qué hay diferentes quizás enfermedades en su vida, diferentes pruebas, diferentes dificultades. Nosotros, hermanos, como cristianos, a veces cuando yo acepté a Cristo y dije que pensé que todos los problemas quizás se iban a solucionar, o que no iba a tener ya ningún problema, ese fue mi pensamiento al aceptar al Señor el primer día. Hoy digo yo, sí la hice, porque ya Dios me va a librar de todos los males. Dios ya la hice. Pero vemos, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, es cuando comienzan los problemas y las dificultades, ¿sí? Por eso es que mucha gente dice en su corazón, ¿verdad?, cuando yo estaba en el mundo me iba mucho mejor. Y por eso muchos a veces se quieren regresar atrás y quieren volver a la vida pasada, porque mientras estaban en el mundo pues no les pasaba nada. Éramos amigos de Satanás, le servíamos a Satanás, no había nadie que nos hiciera la guerra. O sea, andábamos de la mano con él. Pero cuando nos convertimos a Cristo, tenemos enemigo número 1, la carne, Satanás, el mundo y todas aquellas cosas que nos rodean, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir en nuestro corazón, quizás cuando estamos en diferentes pruebas, yo no sé, hermano, que este jovencito José decía, pero era un joven de 17 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede pensar un joven de 17 años en una prueba tan difícil? Hermano, estaba haciendo... Póngase a pensar, métanse en su mente usted como hermano menor de sus hermanos, que lo vendan, que lo desprecien, que su propia familia lo desprecien, que su propia familia lo vendan como un animal, que lo vendan como cualquiera, pues. O sea, métase, como dicen, en ese cuerpo de ese joven de 17 años. Qué difícil, qué aterrador, qué llantos, qué dolor no estaba sintiendo él al estar viendo esto que sus propios hermanos en carne le estaban haciendo. Era algo difícil, y no solamente le bastó quizás de castigarlo ahí en el pozo, de hacerle la vida imposible cada día, sino que se deshacieron también de él, lo vendieron a Egipto. O sea,
Qué terrible, hermano. O sea, la vida de José, hermano, si nosotros lo metemos dentro de ese personaje y vamos viviendo cada pedacito de su historia, vemos que no es nada fácil, que no cualquiera. Por eso, hermanos, que cuando Dios nos hace, fíjense que cuando Dios nos hace una promesa, yo quizás a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho una promesa. Y dice, yo voy a hacer estas cosas contigo, te voy a entregar esto. Pero el problema es que Dios nos dice en ese momento y nosotros los alegramos. Puede abusar a cualquier hermano para que Dios nos hable. El problema es que para llegar a eso van a haber muchas dificultades, problemas, y fracasos, desilusiones y tantas cosas que van a pasar en nuestra vida. Pero en ese momento, hermanos, que nosotros estamos pasando por ese proceso, no entendemos el plan de Dios muchas veces. Pero como dice el Señor, que nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. Probablemente, hermano, lo que nosotros veamos, así como este joven José se encontraba dentro de ese pozo, él solo miraba aquellas paredes de tierra, pero no miraba el propósito que Dios tenía con él para más adelante, ¿verdad? Un propósito grande que, como dice el tema ahí, que llegó a ser gobernador de la capital de ese entonces, de la mejor ciudad del mundo. O sea, como que viniera aquí, digamos, a los Estados Unidos. Parece que Estados Unidos por ahorita es la capital económica mejor, ¿verdad? Y llega a ser no solo gobernador, o sea, alguien importante que estuvo al mando de todo, porque prácticamente cuando Potifar vio que este hombre tenía toda tenía a Dios con él, era sabio, lo hizo gobernador sobre todo. Más bien él se quitó y le dijo, gobierna tú mi casa, y él no se preocupaba por nada. Imagínense usted a lo que llegó José. Vamos a ir, hermano, a lo que es el literal B. Dice el literal B, vendido y llevado a Egipto. El verso de Génesis 37 del 27 al 28. Venid, vendámoslos a los ismaelitas y no sean nuestra mano sobre él, dice, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Miren, hermanos, este plan que Dios hizo de que, imagine que estos ismaelitas pasaran el momento preciso, mientras estos hermanos estaban ahí con José viendo a ver cómo se iban a deshacer de él, pasaron los ismaelitas. Y ¿sabe qué fue lo más maravilloso? Que cuando José llegó a Egipto, hermano, no lo fueron a vender a cualquier lugar, fíjate. No fue vendido a cualquier lugar, porque era un joven, dice la palabra del Señor, ahí lo vamos a encontrar más, que era de hermosa apariencia, era bien portado, tenía la gracia de Dios porque Dios estaba con él. Y vemos que cuando llegó a Egipto, fue vendido, ¿a quién dice la palabra del Señor? A Potifar, capitán del ejército del rey. O sea, usted está viendo, yo cuando leía esto me acordaba como cuando Moisés, aquel rey, ya no me acuerdo qué rey fue, pero mandó a matar a todos los niños y fue escondido por 3 meses. Después su madre, al ver que ya no lo podía esconder, lo metió en una canastilla y corrió por aquel río y fue a dar a la mano de la hija del faraón. Y después la hija del faraón buscó una nodriza que lo cuidara, y esta mujer lo manda que lo cuide su madre, y después su madre lo crece y se vuelve también parte de ahí de la familia de faraón. O sea, vemos, hermanos, cómo Dios hace las cosas, que para Dios, hermanos, lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros no son casualidades. Usted, alguien que me lea cómo es que dice específicamente el Salmo 139, 16. El Salmo 139, 16. Miren, hermanos, si nosotros sabemos, hermanos, que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios es el que tiene todo el control de nuestra vida, de todo aquello que sucede,
y llegáramos a entender que Dios es el que ha escrito desde antes de la fundación del mundo todas aquellas cosas que nosotros hoy estamos viviendo, yo creo que viviéramos una vida más en paz, tranquila, sabiendo, depositando toda nuestra confianza en Dios. A pesar, y llegaríamos a entender completamente cuando Pablo dijo, gozaos en nuestras pruebas. Porque yo a veces me preguntaba, ¿y cómo me voy a gozar yo en una prueba? Eso es imposible si ahí lo que hay es sufrimiento. Pero si sabemos, hermanos, que Dios mismo es que provoca que nosotros pasemos por diferentes pruebas, es Dios mismo. Porque Él es que tiene escritas todas las cosas de nuestra vida. Él ha escrito un libro de cada uno de nosotros que vamos a ir pasando consecutivamente, el tiempo va pasando, porque Él es que nos ha creado. Como el mecánico, el que construye un carro, él sabe cada parte de ese carro. Sabe de lo que va a llegar a fallar, sabe cuando se enferma lo que le va a arreglar, cuando se va a descomponer. Así es Dios con nosotros. Como los fabricantes le dan un límite de vida a las cosas para que nosotros compremos otras nuevas. Simple y sencillamente Dios no así de esa manera, pero Dios, hermano, Él ya escribió de nosotros lo que nosotros estamos viviendo. Probablemente esa prueba, el sacrificio, la enfermedad, todo aquello que usted está pasando, es que Dios nos está permitiendo. Mediante estemos dentro de los caminos del Señor. Por lo que pasa afuera, hermano, sabemos que dos padres hay. Uno es Dios y el otro al que le sirve el mundo, Satanás. O sea que o los dirige uno o los dirige el otro. Pero que alguien está al control de nuestra vida es así. E incluso, hermanos, cuando somos impíos, yo le digo que si Dios no teniera esa misericordia con nosotros impíos, no estuviéramos aquí. Porque Él es que nos ha andado cuidando. Porque muchos de nosotros, como dicen algunos hermanos, quizás estuvieran muertos, presos, con diferentes enfermedades terminales. Pero Dios nos guardó hasta el día que nos llamó. Dios nos guardó hasta ese día. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Estamos ahí, ¿verdad? Vamos a ir ahora, hermano, lo que es, para que esto hay que correrlo porque el tiempo va a ser rápido. Vamos a ir, hermano, lo que es a Génesis 39:1. Miren lo que dice. Fue llevado pues José a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Lo que yo le decía, hermano, que no llegó a las manos de cualquiera, pues. Imaginen que lo hubieran vendido a un ranchero y lo hubieran puesto a andar detrás de las vacas ahí, o sea, para que se cumpliera el propósito, a picar piedras, qué sé yo, los trabajos que porque la gente compraba esclavos antes, ¿verdad? Y lo hubieran llevado a un lugar diferente, donde el propósito de Dios quizás se hubiera cumplido, pero no estaba ahí el propósito de Dios. Varón egipcio, dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Mas Jehová, dice, estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y mire qué inteligente este hombre. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea que este varón egipcio, capitán del ejército, no estaba ahí en ese puesto porque era cualquiera. Era un hombre observador, se fijaba. Sabía quién iba a poner quizás para ordenar su casa. Y mire, cuando él vio que Dios estaba con él, yo me imagino que José había platicado con él y le hablaba de las cosas de Dios, del soberano, del creador, y son cosas que la Biblia no explica, hermano, pero que suceden porque en 11 años que estuvo José en la casa dentro del faraón, no sabemos cuántos años se tardó José para ganarse la confianza de este hombre. Pero lo que sí sabemos que José, él era un hombre sometido, respetuoso, y que veía que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Claro que tuvo que no sé cuántos años, 3, 4 años, quizás al 5.º año, Faraón dijo, no, te voy a poner aquí al mando de toda mi casa, porque estoy viendo que Dios está contigo y que me está bendiciendo mi casa y estoy siendo prosperado. O sea, hermano, gloria a Dios. Así es.
Sí, es cierto. No quería tocar como ese punto yo, hermano, pero es bueno, ¿verdad? Porque hay esa mentalidad en los trabajadores. Como esta no es mi compañía, como esto no es mío, hay que ver el jefe si pierde o gane, ¿va? Yo con tal que me pague es suficiente, ¿va? Sí, tenemos el ser humano puede llegar a tener esa mentalidad. Nomás el jefe se va y ya se pone ahí digo. Sí, amén, hermanos. También podemos aquí ver la diferencia cuando la persona vive una prueba o unas dificultades o persecuciones, pero la diferencia que tiene que haber que Dios esté con esa persona. Sí. Lo importante que miramos aquí, que José no estaba solo. No importaba que los hermanos lo odiaran, porque vamos a aprender algo también en esto, que cuando alguien mira que Dios está con esa persona, no va a ser querido de todos. Hasta la propia familia lo va a aborrecer, no lo va a querer porque va a haber gracia, santidad en usted y va a ser aborrecido. El mismo Jesús lo dijo. Pero lo bonito que acá, que José, Dios estaba con José. Sí. Aunque estuviera en el cuerpo, ellos pensaron que era para mal, pero Dios lo sacó usando el mismo hermano. Y como usted dijo, ¿a dónde llegó? No a llegó. unas manos de un gran ricachón. Sí, pues. ¿Y qué hizo el rico con él? Iba viendo que Dios estaba con él y lo iba levantando. Y llegó a un nivel que usted lo va a terminar ahorita. Y así es, pues. Y sabe que es lo importante, hermano, que cuando las personas están, hay diferentes dificultades, y le puedo decir también que hay desgracias o cosas que le pasan al ser humano, pero por desobediencia y rebeldía. Y en vez de salir prosperado, sale más quebrado. Sí, eso es así. Pero cuando es propósito de Dios, sale superado, sale bendecido, sale diferente. O sea que ahí tenemos que analizar nosotros nuestra vida, por qué estamos pasando las cosas, si porque estamos agradando a Dios o por rebeldes, desobedientes y estamos sufriendo. Y ya con esto les digo que ya vamos a saber el resultado que vamos a tener. No vamos a salir bendecidos, sino vamos a salir más quebrados de lo que hemos entrado a esta prueba. ¿Por qué? Por rebelde y desobediente. Eso así es. Amén. Dígame. Yo recuerdo cuando tenía 2 días, cuando mi hija estaba enferma. Hermana, el diablo usó a una misma hermana de la iglesia. Mire, hermana, en vez de darme ánimo, me dijo que, ¿sabe qué? Me dijo, usted va a ir a la cárcel. Hermano, dije yo, ay Señor, ayúdame, porque estoy dando palabra de ánimo, hermano, ten misericordia de ella, Señor, es bonita. No es fácil, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Imagínese usted. Solo una cosa, Potifar le había dicho a José que no le podía tocar y era su esposa. Todito más le dijo, te lo pongo bajo tus manos. Aquí le dijo, nadie más está sobre ti, sino solo yo. Imagínense usted, yo imagino que también a la Biblia no especifica, pero más de algún egipcio se debe haber puesto como hormiga ahí bravo porque José había llegado a ser el primero de la casa ahí de Potifar. Pero así es, hermano. Y lo puso como mayordomo. El mayordomo lo que hacía, hermano, usted sabe, ¿alguien me puede decir qué es un mayordomo o cuál era el trabajo, la función? Administrador de los bienes de alguien más. Él fue el todo. Hasta cuando come, ¿se acuerda cuando Jesús llegó a las bodas de Canaán, parece? Y convirtió el agua en vino y le dijo, llévaselo al mayordomo, al mostrador de sal, algo así le dijo. ¿Por qué? Porque todo lo que llegara al rey primero tenía que pasar por las manos de José. O todo tenía que pasar por las manos de ese, ¿verdad? Así, a gloria a Dios. Bueno, José era un gran líder, tipología de Cristo, como dice usted. Sí. Pero ahí lo que enfoca es que Dios lo protegió y lo dirigió para el bien de los demás. Amén. Así es. Y un punto importante, hermanos, que tenemos que ver ahí, que Dios nunca dice que dejó a José, sino que la misericordia de Dios iba con él. Pero es que también
Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, quizás nosotros no creemos en eso de la predestinación y todas esas cosas, ¿verdad? Pero sabemos que el plan de Dios, porque la salvación es para todos. Pero hay en ciertas ocasiones, hermanos, que Dios tiene planes específicos con personas. Y como dijo, no sé qué el profeta que dijo que desde antes de, o sea, lo había elegido para profeta, no sé si fue Isaías o Jeremías. O sea, Jeremías, él desde antes lo había elegido. Amén. Terrible. Así es. Amén. Así es. Podríamos decir, hermano, lo que, para agregarle un poco lo que está diciendo el hermano Pai, que sus hermanos se habían criado en la casa de su yerno Labán, que era un idólatra, ¿verdad? En cambio, José ya con Benjamín crecieron en una tierra diferente, con influencias diferentes. Podríamos decir que las influencias de otras personas podrían afectar el comportamiento de un individuo. O también el plan de Dios, o Jacob ya había sido renovado. Lo que ahora le estaba enseñando a su hijo José y Benjamín era diferente. Un pensamiento diferente porque ya Dios lo había cambiado, ¿verdad? Así es. El punto número 2 dice, hermanos, ahí en su guía también, prosperidad y pruebas de José, del Génesis 39, del 1 al 21. Pero yo les voy a leer, hermanos, lo que es el verso 7 en adelante, ahí en el literal B. Vamos a saltarlos el literal A porque ya explicamos un poco del literal A. Dice el literal B: un hombre íntegro. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, le dijo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Imagine usted este joven, hermano. Muchos hermanos se ponen a mentar a la mujer esa de Potifar, pero yo no la quiero mentar. Quizás no era cualquier, como dicen, viejita, ¿va? Pero vemos. O sea, era una mujer, estaba joven, hermosa, que ya todavía, ¿verdad? Y para ello todos vamos, hermano. Aleluya. Así que lo que yo le quiero decir, hermano, que José, mire qué hombre, mire, era un joven, quizás ya iba por los 25, quizás ahí 26, 27, ya casi paría llegar. Bueno, ya iba para a los 28, porque tuvo 2 años en la cárcel, tenía 30 cuando llegó a ser gobernador. Quizás ya estaba alrededor de los 28 ahí José. Y mire, y le explicó todavía con paciencia. Mira, le dijo, yo no puedo hacer esto contigo, le dijo, como queriendo apaciguar las cosas, queriendo que esta mujer perversa entrara en razón, pues. Imagínense. Pero la mujer dice ahí la misma palabra que dice que, y no, o sea que no cesaba, era día con día, pues. Imagínense usted que día con día lo estén tentando y hacían del diablo con nosotros, pues. Día con día nos anda tirando bandazos por todos lados. Sí, y mire, no, le dice, yo no puedo hacer eso contigo. Mi señor ha puesto todo esto bajo mis manos, pero una cosa me ha reservado, dice, que eres tú. Yo no puedo. Pero no le bastó ahí, sino que le dijo, ¿cómo yo? Le dijo, voy a pecar contra Dios, le dice.
O sea, hermano, mira el pensamiento de este joven. O sea, el problema también estaba ahí su dueño, pues el amo, él sabía lo que tenía que respetar, sabía, miren los valores, los principios o la conducta de él, sabía su límite, tenía el control, el dominio. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros en nuestra vida, el dominio propio. Y pensar antes de actuar, porque el problema es que a veces actuamos y después pensamos. Y después está el problema, ¿verdad? ¿Cómo? Y lo más importante que le dice José, ¿cómo yo voy a hacer tan grande mal y pecaría contra Dios? O sea, hermano, que usted quizás puede dejar todo lo demás sin explicación, pero tenemos que tener en nuestra mente que diremos, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Probablemente José hubiera podido estar con aquella mujer y el Potifar ni cuenta se hubiera dado, porque a ver cuántas veces más lo había hecho con otro, no se sabe ahí. ¿Sí? El problema es que sabemos, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que está como ese retroproyector grabando todo lo que nosotros estamos haciendo, hablando, diciendo, y en lo secreto. Porque aquí entre todos, cualquiera se hace el manso, ¿eh? Sí, ahí está el problema. El problema es en lo secreto, en la intimidad. Porque esta mujer, me imagino yo que vigilaba cuando Potifar no estaba ahí. Ella se lo vigilaba cuando... El esposo sabía la clase de mujer que tenía. Probablemente. Él le advirtió, le dijo que tocara todo menos su esposa. Probablemente. Le advirtió y sabía la clase de hombre que metía a su casa también. Probablemente. Que no iba a meter a cualquier sinvergüenza. Y también uno puede captar cuando aquella gente es espiritual o es chuleta, como dijimos. Y él sabía que en manos de ese hombre no iba a perecer su mujer, ni él tampoco. Entonces, y sabía que Dios le vio el historial anteriormente, como José, Dios le hablaba por sueños, sí. Lo ministró mucho, él sabía lo que metía en su casa. O sea, hermano, que es como le digo yo, ese Potifar no estaba como jefe, como capitán del faraón ahí por cualquier cosa. Era un hombre sabio y sabía, como dice la hermana, quién estaba metiendo en la casa. Sabía quién le había delegado la confianza también. Por eso que nosotros, hermanos, con la sabiduría que Dios nos ha dado, tenemos que saber dejar a quién vamos a meter a la casa. ¿Sí? Porque Satanás se viste como ángel de luz. Se pone el traje de cordero, vestido de cordero de lobo, ¿sí? O sea, pero con la sabiduría que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, usted sabe discernir, ¿verdad? Y que las emociones no se lo dejen llevar, porque a veces las emociones ganan a las intuiciones, ¿sí? Y hay veces que Dios le pone intuición de sabiduría al ser humano, a los creyentes, pero la emoción, nadie, probablemente no, y le gana la emoción, sí. Entonces, vamos a continuar leyendo. Y mire cómo dice el verso 10 del 39. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa. Imagínate, estaba yo ¿verdad que le dije? Allí y lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y los que saben de la Biblia saben toda la historia y todo como dice el problema que creó ahí esta mujer. Mire, hermano, yo digo que no sé cómo se vestía, andaba José vestido de egipcio ahí. Probablemente antes solo se ponían unas túnicas ahí. No sé si José todavía conservaba esa de vestirse como lo vestía su padre, con esa túnica de colores que su padre le había dado. Quizás su vestimenta no había cambiado. Dígame, hermano. Sí. Sí. Y que sí, es peligroso.
Sí, así es. No, hermano, yo creo que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, ahí podemos meter esto, ahora saben lo que hacen. Dios le pone en su corazón a usted. Por eso es bueno que nosotros hoy en día, hermano, qué bueno que se cumplió esa promesa de Joel. Que ya nosotros no somos guiados así a lo ciego. Nosotros andamos por la guianza de Dios y del Espíritu Santo. Nosotros ya no andamos usted puede tener esta vista que solo a mí, solo ya de esas paredes yo no puedo traspasar. Pero el Espíritu sí, eso sí conoce lo profundo de nuestro corazón. Ahí está el detalle. Y Dios le deja saber muchas veces las intenciones del corazón. Jesús, por eso que Jesús dice que él no se confiaba de nadie porque conocía los pensamientos del corazón de aquellos. Entonces Dios, hermano, nosotros como hijos de Dios y la promesa del Espíritu Santo y la guía que tenemos, Dios nos deja tener ese discernimiento a nosotros también. ¿Sí o no? Sí. Hermano, y también aquí podemos ver en esta mujer, yo sé que ustedes no se quieren meter mucho ahí, pero como dijo el hermano, es bueno meterla porque hay una enseñanza. Sí. Aquí también tenemos que aprender algo. Y una mujer cuando dice que va a lograr algo, es que esa mujer peor si es llevada por el diablo, lo va a Es terrible. Allí nosotros como mujeres tenemos que tener la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos ser muy santificadas para Dios, pero hay momentos de descuido, y en esos momentos de descuido se los mete el diablo. Y cuando se les mete el diablo, y si miramos su nombre, porque hay hombres que aman a Dios, y podemos verlo por la historia que estamos leyendo. Ese hombre amaba a Dios, no era que lo quería, lo amaba. Tenía una comunión con él. Exactamente, Sí. lo respetaba, había respeto para Dios. Pero allí estaba el diablo metido en una mujer muy bonita. Y allí Sí. estaba queriéndolo votar. Pero allí a donde Dios y el hombre tiene que tener una buena comunicación para que no lo voten. Sí. Terrible. Así es, hermano, podemos ver ahí, ¿verdad? Que prácticamente, hermano, siempre como que sabemos, hermano, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que es el mismo enemigo de Satanás. Y probablemente aquí a nosotros no sea una mujer, puede hacer cualquier otra cosa. La ambición, tantos problemas que pueden venir a nuestra vida que nos pueden estar botando de los caminos del Señor. Tantas cosas que pueden haber. Sí, todo. Estamos en el punto B, ¿verdad? El punto número 2. Quiero leer vámonos a literal C. Gloria a Dios, aleluya. Ya me perdí en el libro, hermano, pero permítanme. Estamos en literal B, cuando un hombre íntegro, ¿verdad? El punto número... Dios estaba con José. Es Génesis 39:21. Esta es una historia bien larga ahí, hermanos, pero voy a leer un pedacito nada más y dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Imaginen que este hombre, hermanos, podemos ver que apreciaba a José, no lo metió a cualquier cárcel allá con cualquiera, sino que donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, dice, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel, no necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna, dice, de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos un punto ahí muy importante, hermanos, que debemos me voy a enfatizar un poco más, porque ahí podemos hacer solo de ahí un gran montón. Pero dice que el jefe de la cárcel de ninguna cosa se preocupaba, de nada, porque todo
aquella gran confianza que este hombre había encontrado también a José, a pesar que venía acusado de un delito, pero en la cárcel lo puso como jefe de los presos. O sea, qué confianza más grande, hermano, lo que así como Potifar, así como el preso, depositaban en él. Qué cualidades veían estas personas en José que este joven tenía. No eran cualidades cualquiera, hermano, poniéndolo a pensar. Pero ¿qué era lo que tenía José? Dice que Dios estaba con él y era Dios que daba la gracia. Fíjense, hermano, que yo he notado una cosa en este caminar. Dios nos puede dar gracia delante de ustedes o nos puede ser aborrecidos también. Mire, cuando uno se porta mal, Dios mismo puede que caigamos mal delante del pueblo. Sí, eso es así. Sí, eso es así. Dios honra a los que les honran y eso es así. Y viendo, ¿verdad? Pero que ese propósito que Dios tenía con usted, y Dios nos puede dar gracia delante de todos también. Porque es Dios que hace todas las cosas. Por eso le decía yo que Dios tiene escrita ahí cada partecita de nuestra vida. Y donde José llegaba y Dios le permitió llegar a la cárcel también ahí. Y mire que leyendo más adelante ahí, hermanos, vamos a ver que como Dios dice que en la misma noche, ya estando ahí, dice que el panadero y el copero del rey tuvieron un pleitillo ahí con el rey y llegaron a la cárcel también. Gloria. Dios. Sí. Deja que el jefe se podía tomar unas vacaciones sin preocuparse, ¿sí? Sí. Así es. Qué tremendo, ¿va? La responsabilidad es muy importante. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Se nos asignaron que oráramos a las 4 de la mañana, a las 3. Cabal. Todavía nos levantamos a las 4. Por eso no funcionan las cosas. Sí. Ahora bien, cada proyecto tiene un inicio y tiene un final. Se dijo también, oren, pero no se dijo qué cantidad. Si todos los días, un año o 2 años. Todo plan es requerido de que se establezca lo que debe ser para seguir esas normas, si no las cosas no van a pasar. Imagínese usted qué importante, hermano, que cuando nos designe algo cumplir, ¿verdad? Sí. Es así como nos vamos a ganar la confianza en su trabajo, en la iglesia, donde sea que usted vaya. Pero si nosotros viene aquel que los ha mandado y dejamos las cosas a medio y los dejamos botar, ¿cuál? Ese hombre no volverá a confiar en nosotros probablemente, esa persona. Y no los vamos, es en vez de andar feliz, va a andar preocupado. Este hombre, jefe de la cárcel, no se preocupaba, dice. Imagínese usted, no está fácil, ¿va? Y mire, y dice que el copero y el panadero llegaron a la cárcel. Y a la misma vez, dice que en la misma noche les dio Dios un sueño a los dos. El uno dice que soñaba, que veía que una espiga nacía de la tierra y que brotaba y que le salían como 3 cajitos de uva. Pero que después detrás de esa espiga frondosa venía otra toda insípida ahí y devoraba a las otras, las enrollaba y las consumía. Así le dio el sueño al copero. Después viene también al panadero en la misma noche, le hace soñar un sueño y el panadero, y dice la palabra del Señor que José en la mañana dice que cuando se levantó el copero lo vio todo triste, ahí como el rey los había puesto al cuidado de él, pues le dijo que le cuidara a estos dos porque eran los que estaban sirviendo delante de la presencia del rey y estaban en las manos de José, ¿verdad? Y le dice que se los cuidara bien, y yo me imagino que José se había puesto un poco preocupado al ver a este hombre afligido, ¿verdad? El jefe va a decir que no estoy haciendo bien mi trabajo. Y viene y es que ya le expliqué el copero, es que soñó un sueño y se lo explica. Y viene José, le da la interpretación y le dice, mira, le dijo, esas 3 que has visto ahí, le dijo, es que en 3 días vas a ser restituido y servirás nuevamente la copa delante de Faraón.
Y dice que al ver el panadero, dice que le dijo, al ver que le había dado una buena noticia, y dice que yo también soñé uno, dice que le dijo. Y viene y le cuenta el sueño, dice que sobre su cabeza habían 3 canastos de pan y que eran muy altos, pero que las aves del cielo venían y se los devoraban. Entonces vino Josué y le interpretó el sueño y le dice también, ¿verdad? Tú le dijo, en 3 días le dijo, el faraón colgará tu cabeza y será cortada, le dijo, y las aves del cielo comerán tu carne. Qué terrible, hermano. No era fácil esa noticia, va. Pero yo digo que en ese momento, hermano, estos 2 egipcios, como eran sueños, no le pusieron aquella importancia y aquella convicción. No creyeron mucho. Me imagino que el copero debe haber seguido triste. Yo me imagino que el panadero no se ha de haber afligido, como era un sueño, va. Mire la importancia, hermano, que es de poner la atención a los sueños, lo que Dios nos habla. Porque hay cosas, muchas cosas, quizás fracasos en nuestras vidas que se pueden evitar si atendiéramos. Porque de 2 maneras, dice Job, habla Dios, a través de sueños y a través de visiones. Mire la importancia. Pero ¿acaso que sucedió exactamente así? Dice que José le dijo al copero, acuérdate, le dijo, cuando estés frente del rey, de mí. Para que quizás quería que lo sacaran de la cárcel, pues justamente José quizás ya no quería estar allá adentro. Pero dice que cuando sucedió así a los 3 días, el copero fue restituido y el panadero fue ahorcado. Y al caso que el copero dice que se le olvidó, no se acordó. Yo creo, hermanos, que si le buscamos una enseñanza a eso, podemos ver que quizás José no estaba buscando la manera correcta de salir de la cárcel, pero él quizás en su necesidad, quizás aflicción, que no se sentía bien, él quería salir otra vez, quizás volver a la casa de Potifar, qué sé yo, a cambiar un puesto diferente. Pero vemos que él no era el plan de Dios, que tenía que estar ahí todavía para que, no sé cuántas cosas Dios todavía le estaba enseñando a este hombre, porque lo había enseñado a administrar con mucho en la casa de Potifar y administrar quizás con poco en la cárcel. Porque ese era el plan de Dios, que José quizás aprendiera todas estas cosas, porque lo iba a llevar a un puesto donde iba a llegar de que tenía que ser un buen administrador. Imagínense, le tenía que enseñar, aprender toda aquella sabiduría. O sea, José, ¿qué fue lo que José llegó a llegar a hacer ahí? Un administrador. En la casa del faraón, de Potifar, estuvo como administrador, en la cárcel como administrador. O sea, se da cuenta, hermano, cómo el plan de Dios, a pesar que José quizás estaba pensando, ¿por qué Dios me tiene aquí en esta cárcel? Pero en los planes de Dios estaba diciéndole, yo te estoy enseñando cómo hacer las cosas. Amén. ¿Verdad? Y ya para terminar, el último comentario que está ahí, hermano, lo que es el punto número 3. De la cárcel al palacio de Egipto. El literal A dice, un varón prudente, de los versos del Génesis 41, del 33 al 36, que dice así: por tanto, provéase ahora, dije Faraón. Aquí, hermano, ya habían pasado muchas cosas, pero como ya la clase ya terminó, ustedes, los lectores de la Biblia, ya saben lo que pasó, que Faraón también tuvo 2 sueños. Las vacas flacas, las vacas gordas, las 7 espigas gordas, frondosas, y las 7 espigas. Y lo importante que le dijo José a Faraón, ¿verdad? Como el sueño se te ha sido revelado 2 veces, le dijo, eso significa que Dios se apresura a hacer las cosas. O sea, hermanos, que esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Cuando Dios lo muestra 2 veces las cosas, es porque Dios la cosa ve en serio. O sea, no es de estar ahí pensando que si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Es de armarse de valor, ¿verdad? Y le dice en el verso 33, por tanto, provéase ahora Faraón a un varón prudente y sabio, le dijo José, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto. Esto de quintar la tierra, hermano, es que José le había dicho al Faraón que de todos los bienes de toda la gente, no solo lo que se producía ahí en la tierra de Faraón, sino de cada uno de las familias que estaban ahí, que tenían que guardar el 20%. Y quinte, prudente y sabio, país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen,
y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y a este aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Podemos ver ahí, hermanos, muchos principios de administración, la preparación. Hay que saber, hermanos, que ahí se cumplió lo que es el tema, un esclavo convirtiéndose a gobernador, ¿verdad? Primer esclavo. Cómo Dios, hermanos, trabajó a través, esto es para allá, para resumir, porque hasta aquí me han dado el tiempo. Pero podemos ver, hermanos, cómo los propósitos de Dios se cumplen. Cómo José, con la gracia de Dios, llegó a ser gobernador. Las bendiciones que Dios trajo a través de él. O sea, hermanos, que aunque el sufrimiento que había pasado José no lo entendió, pero podemos ver que hay veces quizás hay que sufrir por la bendición de otros. Porque José no solo fue bendecido él, su familia, sino todas aquellas personas que estaban alrededor de aquella ciudad de Egipto. Y para que también, imagínense si la gente, hermano, quizás no se hubiera preparado esos 7 años de hambruna. No puedo quizás explicar la catástrofe que hubiera pasado en este mundo. Pero acaso que la tierra de Canaán no era la misma de Egipto, y todo eso se estaba escaseando, porque fue cuando Jacob fue así como toda aquella tierra, aquella gente llegaron a Egipto. Así que, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Hay mucho que hablar, pero y muy bonita la historia, pero vamos a llegar hasta aquí. Así que yo creo que va a quedar, hermano, vamos a orar, hermano, por este mensaje, y después que hermano Salvador le va a dar todas las indicaciones para lo que vamos a estar haciendo allá arriba, ¿verdad? Así que y vamos también a cantar, hermanos, para recoger la ofrenda, ¿verdad? Pero vamos a orar primero. Gracias te damos, Señor Jesús, que seas tú obrando, Padre eterno, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que haces, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por esa gracia que has depositado, Señor, en cada uno de nosotros. Padre eterno, ayúdanos a caminar íntegramente, Señor, cada día para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Que seas tú, Padre Santo, guardando a cada uno de nosotros, mis hermanos, en este día, Padre. Que todo lo que continuemos haciendo sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Que todo lo que hacemos para alabar y glorificar tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús, por todo, por los privilegios, por todo aquello que nos permites hacer para trabajar tu obra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Así que, hermano, va a quedar ahí nuestra hermana para cantar. Así porque a capela. Ya le bendiga, hermano. Amén. Vamos a cantar una pura palabra del Señor. Cantar, cantar a Dios, cantar es una bendición. Oír a Dios cantar. Cantar, cantar a Dios, cantar es una bendición. Oír a Dios cantar.
Gloria a Dios. Dios les bendiga.